Señores, tengo aquí, procedente directamente de la China, un censo del Imperio Han, que coincide con los primeros años de la era cristiana, y voy a compartir con ustedes algunos datos y a compararlos incluso con los datos que se verificaban en ese momento en Roma, en el naciente Imperio Romano. Así que vamos a instalarlos en la China. La China hay dos Chinas, ¿no? Está la China, está el Catay de Marco Polo, claro, que se parece más a lo chinesco que a lo chino. A la China de importación. Marco Polo no se dio cuenta de dónde estaba. No se dio cuenta de dónde estaba. Le pasaron cosas muy curiosas. A él lo trataron muy bien. Primero, los que lo trataron muy bien no eran chinos. Eran mongoles. Eran mongoles. Claro. Y lo trataron muy bien porque los mongoles privilegiaban el trato con occidentales y extranjeros que venían desde lejos solamente para poder postergar mejor a los chinos. Eso Marco Polo lo leyó como amabilidad china. Y aquellas maravillas que vio Marco Polo no eran sino un reflejo un poco pálido de una grandeza anterior, la grandeza anterior. El esplendor chino que había pasado. Exactamente, sí. El esplendor chino que había pasado ya después de las invasiones de los mongoles. Nada de eso leyó Marco Polo, pero de todos modos su percepción es interesante por sí, aunque no exacta. Era un comerciante, ¿no? Claro. Y tenía una visión de comerciante de ese asunto. Y ese es el Catay, la palabra que también está llena de resonancias, pero hoy nos huelen un poco a teatrales. Sí. En la China hay 3 ríos grandes, el principal de los cuales desde el punto de vista de la civilización, al menos el primero, es el río Amarillo. El Huanghe. Ahí comienza la civilización entre desfiladeros, así le llamaban. Sí. Ahí cerca de la desembocadura del Huanghe hay un sedimento que lleva el río, que se llama loess, y que tiene una característica, yo no sé si decir arcillosa porque sería incorrecto, pero es un barro que filtra lindo, que absorbe lindo y que florece lindo. Sí, claro. Sí. Y que permite el crecimiento de cereales, el principal de los cuales, señor comisario, es mijo. Mijo. La producción de mijo, claro. Es anterior incluso a la producción de arroz, claro. que tiene que ver con el tercero de los ríos, el Sikiang. El del medio es el Yangtze. El río azul, el Yangtze-Kiang. Así es. A lo largo de este río, no al principio de la civilización, está la primera dinastía, que es un poco conjetural, ya que no hay documentos, registros, que es la Xian. Esta que digo yo, ya es una dinastía bien entrada a la civilización china, que coincide con la época del Imperio Romano, es el primer Imperio Han y después el segundo. Y tenemos algunos datos que vamos a compartir con ustedes. Digamos que 5 siglos antes, para ubicar el mundo donde estaban, coinciden Pericles, en su siglo de oro griego, el Buda, y también Confucio, un sabio chino. Pero son momentos de gloria de la humanidad que pasan raudamente, ¿no? 5 siglos después empieza esto. Bueno, señores, digamos, tenemos las cifras del censo oficial 2 años después de Cristo. Ahí está. Y dice, un censo oficial en los 2 primeros años de la era cristiana registró la existencia de 12.233.062 hogares. O mejor todavía, 59.594.978 personas. La mayor parte de esta población se dedicaba a la agricultura y se cree que entre 6 y 10 millones de chinos vivían en las ciudades. En ese mismo momento había en el Imperio Romano
entre 70 y 90 millones de habitantes en la época de Augusto. Ahora, la cifra china puede ser inferior a la población total real porque se cree que el censo al sur del río Yangtze, que es el del medio, no fue muy preciso. En fin, había gente que no se dejaba censar, vio como Mario Mactas. Había 1587 provincias y en cada una de ellas por lo menos había una ciudad que era su centro administrativo. Ahora, nótese la dificultad de los alumnos chinos al tener que nombrar las 1587 provincias cuando ya a nosotros nos cuestan las 14. Sí. Y sus capitales. Bueno, las dos capitales imperiales del Imperio Han eran Chang'an y Luoyang. Tenían una población de 246.000 y 195.000 habitantes respectivamente. Era raro aquello. La ciudad no fue tan importante. Ya hablaremos de eso. Por ahora dígase que las calles estaban dispuestas en forma perpendicular, así como las de acá, ¿no? Como las de América, más que como las europeas, con sus manzanas, ¿no? Pero estaban divididas en barrios, ya lo hemos contado, barrios subdivididos a su vez en li, o distritos más pequeños. Cada uno de los 170 distritos de Chang'an estaba rodeado de una muralla con una sola puerta. Cada casa también tenía un muro exterior con una única puerta. Y los habitantes de dos distritos vecinos solo podían comunicarse por una puerta que era cerrada y vigilada por las noches. Por ejemplo, para pasar de Palermo a Colegiales, ¡qué bien! Una puerta. Muy Eran bien. distritos más pequeños. Sí, pero aún así. Para anunciar la apertura con la luz del día se tocaban tambores, pum, purubum, pum, pum. Los visitantes de distritos lejanos a menudo se tenían que quedar a dormir en casa de sus amigos porque les era imposible hacer el viaje de ida y vuelta entre el alba y la puesta del sol. El Palacio Imperial, la Secretaría, los palacios de los nobles y altos funcionarios ocupaban la parte central y meridional de Chang'an. En los barrios del norte y del oeste vivían y trabajaban los Kung, y el resto de la población se concentraba en el este. Había 9 mercados, había una serie de medidas urbanas antiguas y prácticas que pueden resumirse, este protocolo de medidas, con las palabras feng shui, nada menos, o viento y agua. Claro. El emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicados cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes, ¿no? Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella, pero eso es una frase evidentemente occidental. Sí, claro. El hecho de que el cuadrado fuera la forma fundamental de las ciudades clásicas se basaba en la creencia de que el cielo era redondo y la tierra cuadrada, o también en la facilidad geográfica para hacerlo de esa manera. Yo te quiero ver hacer una ciudad cuadrada cuando estás rodeada de ríos y de montañas. Hacer cuadrada la ciudad de Positano, por ejemplo, enclavada en una montaña. Bueno, gracias, podemos hacer las casas donde la naturaleza nos deja, que bromar. Esta rigidez de planificación urbana se relajó más tarde, como todas las rigideces. No, pero esto es como consecuencia del aumento de la población, ¿no? Crecimiento de la actividad comercial, las emigraciones, cualquier. Pero las ciudades chinas, como empecé a decir antes, nunca fueron centros de movilidad social, ¿no? A diferencia de las de Occidente, no desempeñaron ningún papel en el desarrollo de la industria y del comercio. Su independencia nunca fue tanta como para poder librarse de las ideas políticas, jurídicas o religiosas tradicionales. No hubo, me parece a mí, el desarrollo de una verdadera burguesía. Claro. Y cuando Mao Zedong hablaba de la Revolución China, hablaba de los campesinos.
Él decía que esa revolución la habían hecho los campesinos, porque en las ciudades no bullía el mismo espíritu revolucionario que en las grandes urbes de Occidente. Nótese qué cosa cuando los teóricos marxistas de América tratan de tomar esta idea, se enfrentan al desarrollo social de las Américas, donde el progreso y la industrialización tiende al urbano, que ahora, nos dice nuestro final recientemente, amigo Hochman, va a ser lo que prevalezca, y eso sí que es un problema, agrega. Ayer hablábamos acerca, no en el programa, fuera del programa, de la superpoblación como la forma más visible y más temible de la pobreza. Aún en Europa, las regiones con problemas, las regiones postergadas, exhiben y desnudan su pobreza bajo la forma del amontonamiento. Alguien, hablando del infierno, dijo alguna vez que seguramente debía ser un lugar pequeño, porque es una desgracia vivir amontonado. Y estos siglos, el siglo XX y el siglo XXI, nos han traído un fenómeno casi desconocido antes, que es el fenómeno de la superpoblación y del hacinamiento. La pobreza no tiene el aspecto que tenía antes. Yo, cuando chico, he conocido un gran Buenos Aires donde la pobreza y la humildad se daban bajo la forma de casitas humildes, un poco mal construidas, pero que convivían con la naturaleza, armónicamente, con las plantas, con el espacio, y la pobreza traía también como ventaja una especie de descampado, una tendencia al descampado, que después de todo era saludable. Sin haber tenido visión y oído por los tiempos que venían, los arquitectos y los urbanistas pensaron que el asfalto y el rellenado de los lugares verdes que se veían era un indicio de civilización, y cuanto menos verde se viera, más urbanos íbamos a ser, y en consecuencia más civilizados, más felices y más progresistas. Se equivocaron. ¿Qué cosa que urbanos? Se equivocaron. Claro. Lo que construyeron fue el infierno del conurbano, el infierno de esa masa de casas tristes y horrorosas que rodean las grandes ciudades, el infierno de las pajareras, claro, inventadas por los arquitectos creyendo que eran máquinas para ser felices. Ese pecado de los arquitectos todavía hoy no lo han asumido, y siguen sin asumirlo. Y basta recorrer la ciudad de Buenos Aires para ver cómo crecen y crecen en edificios, en construcciones horripilantes, lugares que ya están colapsados, que ya no tienen agua suficiente, que ya no tienen espacio suficiente, ni tienen escuelas suficientes, ni tienen servicios suficientes. Y aún así, porque se permite la explotación horizontal de la tierra y de los solares, sigue produciéndote ese fenómeno que curiosamente se llama crecimiento. La avidez del capitalismo, una vez más. Exactamente, una vez más. Y qué cosa que lo urbano signifique lo educado, cuando cada vez más es lo contrario. Cada vez más es absolutamente lo contrario. Volvemos nosotros desde un periplo europeo, y allí hemos visto que casi la riqueza consiste en conservar, y conservarse fuera de ese supuesto crecimiento. Pero sin embargo, aún en Europa, el hacinamiento es la pobreza. Está muy bien lo que usted dice, pensando en el amigo Sartre, cuando dice el infierno son los otros. Si el otro no está lo suficientemente cerca, nunca es infernal. Claro, claro. Un otro a 1 kilómetro de distancia. Hombre de Dios, haz la tuya. No, claro. Es infernal. Qué bien, está bien. Seguiremos describiendo estas ciudades chinas y diciendo qué densidad tenían aquellas ciudades. Tenían una densidad elevada. Incluso los ricos disponían de poco espacio, pero cualquier patio, por pequeño que fuera, se convertía en un jardín, gracias al uso de plantas, de pequeños árboles plantados en macetas. El sentido de aislamiento
se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional, centrada en el patio, ¿no? Y la casa de una familia caudalada solía tener dos patios. Había un patio público donde se recibían a los comerciantes y a las personas que no tenían lazos íntimos con la familia, y después el patio privado en el centro de la casa, reservado a la familia y a los macanudos, ¿no? En Pekín, ya en otra época, en las áreas residenciales había 34.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Es una densidad muy alta. En los suburbios, 53.000. Pero, paradójicamente, la ciudad parecía un jardín, merced a la gran abundancia de árboles. Hoy mismo, Pekín, visto desde determinados lugares elevados, parece un bosque, con algunos edificios importantes que sobresalen de la masa de árboles. Ha de saberse que el gobierno de la casa pertenecía a los ancianos, de manera que el absurdo campearía en todas las decisiones. Había pocos esclavos. Comparados con el Imperio Romano, la existencia de esclavos era casi insignificante. Las mujeres la pasaban muy mal, como en todas las civilizaciones, ¿no? El hombre tenía que casarse entre los 16 y los 30 años, la mujer entre los 14 y los 20, el matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido. Esa norma todavía sigue vigente en la China actual, en cierta forma, ¿no? Un hombre podía divorciarse, atención amigos, de su esposa por las siguientes causas: desobediencia a los suegros. Extraordinario. Es maravilloso, eso es sabiduría, loco. Esterilidad, adulterio, celos, locuacidad y robo. Sí. Bueno, Pan Chao, Pan Chao era la hermana del historiador Pan Ku, de quien hemos hablado. Sí, escribió que el respeto y la sumisión son el gran li de la mujer. El li es una palabra que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Recién quería decir distrito, ahora quiere decir norma de conducta. Y puede ser piedra y así. Puede ser piedra y puede ser el apellido de más de la mitad de la población. Sí. E incluso un general que perdió la guerra civil norteamericana. Pero bueno. Las concubinas no eran consideradas plenamente de la familia. El estatus de una concubina era inferior al de una esposa. Los hijos de las concubinas no tenían los mismos derechos a la herencia, bla, bla, bla. Lo que quiere decir, había concubinas, loco. Claro. Eran legales las concubinas. Bueno, en el año 44 había 100.000 esclavos del Estado, los únicos que había. Eran esclavos del gobierno nacional, empleados públicos, ¿no? A los delincuentes los hacían trabajar en las minas de hierro y en la metalurgia y todo así. Pero había una mano de obra gratuita, había un montón de... un mes al año que tenías que trabajar gratis para el Estado, lo cual implica una tasa impositiva bastante baja. Sí, claro. En la actualidad en Argentina... es el 35% de lo que... Sí, el impuesto a las ganancias. Hay que pagar, sí, claro. Más el 21 de IVA. Sí, más el 21 de IVA, así que son 6 meses. Sí, señor. Y eso si laburamos un poco. Bueno, había un sistema... claro, había un mes que trabajabas para el Estado, pero por ahí también había un chancho, el primer chancho, sí. qué sé yo... pero funcionaba de esa manera, de una manera impositiva más que bajo la forma de esclavitud. Esclavitud, que también es una buena forma de entender las cosas. Por algo son imposiciones, ¿no? Estas cosas. Impuestos. Es el precio para convivir para convivir y vivir en un Estado. Si no existiera eso, los desvalidos se morirían mañana. La ley del más fuerte, una vez más, como todavía en muchas áreas de nuestra... ¿En qué consiste la libertad? ¿No pagar impuestos? Vamos. Qué risa. La semana que viene se murieron todos los niños y todos los ancianos. Exactamente. Digo, para los que quieran... O sea, pensemos las cosas del todo. Del todo. Terminaré diciendo algo que tiene su interés, ¿no? Que es que siempre hubo en la China la idea
Esto podemos contar incluso algunas anécdotas un día de estos. La idea de que la virtud legitimaba al gobernante. Y que el gobernante indigno no tenía argumentos para sostener sus derechos de herencia. Nunca creyeron mucho en la herencia. Al revés, incluso. Al revés. La nobleza atrás. Se transmitía hacia atrás. El hombre noble o que daba lugar a algún hecho hazañoso ennoblecía a sus ancestros. Y eso está muy bien. Y no al revés. Y el gobernante tampoco, ya que eran emperadores, ponía mucho empeño en justificar su genealogía. Yo soy el hijo del rey anterior, etc. Sino más bien que en cada hecho de su gobierno usaba la virtud como legitimación. Y había dos creencias, dos supersticiones, a mi juicio bastante peligrosas, que eran que decían que el terremoto, y no estoy seguro de la inundación, no, el terremoto, seguro el terremoto, era una señal del cielo que descalificaba al gobernante. Peligrosísimo. Peligrosísima idea. Una idea que de algún modo persiste. Pero claro que persiste. Entonces cada tormenta que hay, desde hace muchos años, no hay hechos casuales en el mundo, especialmente en la Argentina, y no hay catástrofes ni sucesos de la naturaleza que no tengan un culpable. Es decir, hemos regresado a aquella idea de los dioses están enojados. Citábamos recién una frase de una película italiana, Piove, governo ladro, que tiene que ver también con esta superstición más acotada y más charra. Pero tanto caso hacían de esta superstición que allá por el año 130, ya en la era cristiana, pero muy tempranamente, ya van a ver por qué digo esto, un chino inventó, ¿qué cosa? El primer sismógrafo. El carrito. Es decir, un aparato para registrar que había terremotos. Esto no hubiera ocurrido de no tener el sismo una influencia política, unas consecuencias políticas como la que tenía. Entonces era interesante registrar cuando sí era un sismógrafo y no cuando entraba tu hermana en la pieza, que también producía alguna clase de tembladeral. Ese sismógrafo servía para dar un aspecto científico a las ansias de destitución. Lo que pasa es que también hay operaciones que hacen los gobernantes, y aquí también lo sabemos muy bien. Hay un viejo refrán chino que dice: el hombre es subsidiario de la tierra porque la tierra es más grande y poderosa que el hombre. La tierra es subsidiaria del cielo, que es más poderoso y más grande que la tierra. Y el cielo es subsidiario del Tao. El Tao, a su vez, no es subsidiario de nada porque tiene sus propias reglas. Y hubo emperadores que dijeron: entonces, yo soy el Tao. Claro. Y entonces, bueno, el terremoto lo hice yo, macho. O sea, el que no tiene referencias es inimputable. Es inimputable, muy bien. A eso iba. Tratando de redondear esto, pensaba en cómo se llaman los tiempos y los números, Alejandro. Lo de los cuadrados es curioso que tuviesen una referencia cultural, porque cuando Europa empieza a construir ciudades en los lugares que conquista, que coloniza, los hace cuadrados, pero no por otra cosa que no sea el origen de esto que son los castras, los campamentos militares. Claro. El cuadrado es el mejor artefacto militar, no humano. ¿Cuál es la razón de la modificación de París allá en la segunda mitad del siglo XIX? Con el arquitecto Haussmann, claro. Para que pudieran reprimir. Tener grandes avenidas, si no se lo imaginan en París, vayan al centro, diagonal norte y diagonal sur, hechas a modelo y semejanza del Boulevard Haussmann, para poder reprimir a los obreros que venían de los suburbios y avanzaban sobre el gobierno. Y que no se repitieran los sucesos. Los sucesos que habían llevado aquí. Claro. Nosotros en la democracia seamos lo que somos. Pensaba también en esta cosa de cómo Oriente, cuando llega a Occidente, se degrada de una manera tal que las artes marciales generan barra bravas, que el Feng Shui y el equilibrio del mundo generan
genera decoradores y que cualquier otra cosa genera restaurantes. Entonces, digo, quizás estas son maneras de poder entender también lo oriental, no solo lo extremo oriental como lo chino, sino lo árabe también, donde las casas tenían un sentido. Y finalmente pensaba que la idea de superpoblación que tenemos en Oriente es de Shanghái o de Singapur, que son ciudades occidentales, no son ciudades chinas. Son ciudades que si hacen un pozo ahora en Palermo o en Villa Ortúzar, van a llegar hasta Shanghái del otro lado, y que hicieron los occidentales. Pero finalmente, yendo al tema que usted decía, hay una cosa interesante de los ríos, porque los ríos, más que los nombres, lo que califican es aquella cosa que van sucediendo o generando. Por ejemplo, nuestro río de la Plata era la boca de acceso que tenían los europeos hasta la gloriosa gesta de la Vuelta de Obligado para ingresar a los ríos interiores, y pedían la navegación de los ríos interiores. Hay ideas que hacen que los ríos dejen de ser esto. Cosa que sucedió en China también. Claro, esto. Hubo una guerra del opio en el río Yangtze. En el río Yangtze, justamente. Y esto es lo que nos explica que si hay una forma de catalogar a los ríos es por aquello que no fluye necesariamente y que hace que seamos como Herodoto y nunca tengamos la misma novia 2 veces, sino aquello que nos permite volar por encima. Algo que, si se llamara de algún modo, se llamaría el río de los pájaros. Y Río de los Pájaros es la canción que vamos a escuchar ahora en la versión de nuestros queridos Cabernet. Su percepción es interesante por sí, aunque no exacta. Era un comerciante, ¿no? Claro, y tenía una visión de comerciante de ese asunto. Y ese es el Catay, la palabra que también está llena de resonancias, pero hoy nos huelen un poco a teatrales. En la China hay 3 ríos grandes, el principal de los cuales, desde el punto de vista de la civilización, al menos el primero, privilegiaban el trato con occidentales y extranjeros que venían desde lejos, solamente para poder postergar mejor a los chinos. Eso Marco Polo lo leyó como amabilidad china. Y aquellas maravillas que vio Marco Polo no eran sino un reflejo un poco pálido de una grandeza anterior. La grandeza anterior. El esplendor chino que había pasado. Exactamente, claro. El esplendor chino que había pasado ya después de las invasiones de los mongoles. Nada de eso leyó Marco Polo, pero de todos modos es el río amarillo. El Huangho. Ahí comienza la civilización entre desfiladeros, así le llamaban. Sí, sí. Ahí cerca de la desembocadura del Huangho hay un sedimento que lleva el río, que se llama Loess, y que tiene una característica, yo no sé si decir arcillosa porque sería incorrecto, pero es un barro que filtra lindo, que absorbe lindo. En la China hay 2 Chinas, ¿no? Está la China, está el Catay de Marco Polo, claro, que se parece más a lo chinesco que a lo chino. A la China de importación. Marco Polo no se dio cuenta de dónde estaba. Le pasaron cosas muy curiosas. A él lo trataron muy bien. Primero, los que lo trataron muy bien no eran chinos. Eran mongoles. Eran mongoles. Claro. Y lo trataron muy bien porque los mongoles... Señores, tengo aquí, procedente directamente de la China, un censo del Imperio Han, que coincide con los primeros años de la era cristiana, y voy a compartir con ustedes algunos datos y a compararlos incluso con los datos que se verificaban en ese momento en Roma, en el naciente Imperio Romano. Así que vamos a instalar